Oh, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un video tutorial del canal Ingenieros y Generadores. Para empezar, ¿qué es recursividad? Bueno, en Java, un método puede llamarse a sí mismo. Este proceso se llama recursividad y se dice que un método que se llama a sí mismo es recursivo. En general, la recursividad es el proceso de definir algo en términos de sí mismo y es algo similar a una definición circular. El componente clave de un método recursivo es la declaración que ejecuta una llamada a sí mismo. La recursividad es un poderoso mecanismo de control. Y bien, un pequeño ejemplo aquí sería el factorial de un número. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo que aquí dice que el factorial de 3 es 1 por 2 por 3, es decir, 6. Y bien, voy a mostrar un programa para calcular el número factorial y también unas diapositivas que explican paso a paso cómo funciona. Recursividad, algo muy sencillo pero a la vez muy complejo para personas que se adentran a esto. Muy bien, vamos a dar un ejemplo de recursividad que tenemos aquí, un algoritmo pequeño. Aquí pues, bueno, este es el paso por importar, pero como en este caso no vamos a importar nada, pues así y tal aquí. Y bien, vamos a hacer un ejemplo para números factoriales. Bueno, el factorial de tanto, tanto, creo que lo conocen por ahí, ¿no? Bien. Aquí vamos a hacer un ejemplo del factorial de número 5. ¿Y cómo funciona el factorial número 5? Bueno, el factorial número 5 tiene que primero multiplicarse por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Y por qué así? Porque la recursividad lo que hace pues es algo muy peculiar para estas cosas de la programación, de resolver las cosas muy elegantes. ¿Cómo me explico? Bueno, aquí podemos ver el código que tenemos la clase de recursividad. Y bien, vamos aquí a la función que es del factorial. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un si y tenemos un else que nos va a decir haz esto en este caso y en el otro tal. ¿Qué es esto de acá? Bien, estamos retornando el factorial de 0 que es 1. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros necesitamos un número base como para decir que hey, aquí está. Y bien, como nuestro número es el número 5, pues básicamente antes de calcular el factorial número 5 necesitamos calcular el factorial número 4. Que a su vez para eso necesitamos calcular el factorial número 3. Pero para eso necesitamos calcular el factorial número 2, luego el factorial número 1 y así hasta 0. Y bueno, para entender lo anterior sobre la función factorial, bien, pues vamos a hacerlo de una manera más explicativa para que la gente lo entienda. Ok, aquí tenemos el factorial de 5, ¿bien? Bueno, para nosotros buscar el factorial de 5, tenemos la función que nosotros hicimos. Ajá. Pero nosotros necesitamos el factorial del 4 para poder hallar el factorial del 5 para poder hacer esta multiplicación. Y bueno, entonces aquí dice, bueno, vamos a encontrar el factorial del 4 porque aún no estamos en el número base que sería 0 que retorna 1. Bien. Entonces buscamos el factorial de 4. Pero aquí pasa de nuevo lo siguiente. El factorial de 4 necesitamos saber el factorial de 3 para poder hacer una multiplicación. Bueno, entonces lo mismo. Para buscar el factorial de 3 necesitamos el factorial de 2, el factorial del 1 y acá, hasta el factorial de 0. Aquí ya la condición
aquí ya la condición ya se cumple. Estamos en el número base que, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que... Uy, que no carga. Bien, tenemos que retornar 1. Ok. Entonces, ¿qué hacemos con ese 1? Bien, ya podemos realizar la multiplicación. Bien. Aquí ya el factorial de 0 nos da 1 y nosotros multiplicamos. Y nos da 1. Y bien, ahora ya tenemos el factorial de 1. Y ahora vamos a hacer la multiplicación para tener el factorial de 2, que sería, bueno, 2. Y lo mismo sería para el factorial de 3, que sería 6. 2 por 3, 6. Y luego aquí 6 por 4 tenemos 24. Y para hallar el factorial de 5, por finalmente, solamente tenemos que multiplicar 24 por 5. Y tenemos, ahí está, el factorial de 5, 120. Y bueno, esa es una aplicación más sencilla de lo que nosotros podemos ver aquí en el código. Bien, este es un paso a paso ya. Entonces ya nosotros teniendo eso, pues lo retornamos aquí, tal, que está resultado. ¡Yay! Y entonces colocamos aquí un mensaje. Aquí dice el factorial de número, que es el número 5. Aquí está. Y el resultado 120, justo como la explicación que hemos hecho aquí. Y bien, esa es una parte sencilla de ver cómo funcionaría la recursividad. Bueno, en Java. Y bueno, aquí tienes un pequeño tutorial de cómo hacer el factorial de un número usando un método recursivo. Y bien, ¿qué hemos aprendido? Lo anterior hemos aprendido cómo se hace bien, pero si no lo hacemos bien, puede provocar muchas fallas, como el desbordamiento de pila, o como otros dicen, Stack Overflow. Bien, aquí dice que las versiones recursivas de muchas rutinas pueden ejecutarse un poco más lentamente que sus equivalentes interactivos, debido a la sobrecarga adicional de las llamadas a métodos adicionales, ya que demasiadas llamadas recursivas a un método podrían causar el desbordamiento de pila. Como el almacenamiento para los parámetros y las variables locales están en la pila y cada una nueva crea una nueva copia de estas variables, es posible que la pila se haya agotado. Si esto ocurre, el sistema de tiempo de ejecución, o como también se dice, runtime, de Java causará una excepción. Sin embargo, probablemente no tendrás que preocuparte por esto, al menos que una rutina recursiva se vuelva loca. Y bien, una de las ventajas de la recursividad es que algunos tipos de algoritmos se pueden implementar de forma más clara y recursiva de lo que pueden ser iterativamente. Por ejemplo, el algoritmo de clasificación Quicksort es bastante difícil de implementar de forma iterativa. Además, algunos problemas especialmente relacionados con la IA parecen presentarse a soluciones recursivas. Bien, aquí tenemos un siguiente problema que nosotros llamamos Stack Overflow. Bien, básicamente, ¿qué sucede aquí? Que como no hay un número base que sea, por ejemplo, si nosotros llamamos un factorial de 10, esto se va a ir restando hasta 0 y... No, hasta 0 no, porque va a seguirse restando, ya que el número base que hemos puesto para que retorne 1 sería el número 100. Entonces, si la memoria se agota con este método de pila, provocará un error de desbordamiento de pila. Y bien, aquí tenemos algo para tomar en cuenta. Al escribir métodos recursivos se debe tener una instrucción condicional como un if, en lugar para reforzar el retorno del método sin que se ejecute la llamada recursiva. Si no lo hace, una vez que llame el método, nunca retornará. Este tipo de error es muy común cuando se trabaja con recursividad. Hay que usar las declaraciones println generosamente para que pueda ver lo que está pasando y abortar la ejecución si se ve que ha cometido un error. Bien, eso ha sido todo sobre recursividad.